Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Sé bienvenido al repaso de la clase del domingo donde hablamos de Noé. ¿Estás listo para empezar? Porque yo sí. Vamos a darle las gracias a Dios y poner este video en sus manos, ¿ok? Cerremos nuestros ojitos y yo voy a llevar a cabo la oración, ¿ok? Amado Dios, te damos gracias por este tiempo, gracias por este día, porque nos has permitido despertar y ver la luz del sol, y respirar, y caminar, y disfrutar un día más. Gracias por tu palabra, te damos. Gracias por todo lo que nos has dado el día de hoy, por lo que nos has cuidado también. Te doy gracias por los niños que están del otro lado de la cámara, esperando escuchar tu palabra, Señor. Gracias te damos, a ti sea toda la gloria, toda la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén significa así sea. Ok, vamos rapidito al repaso de la clase sobre los hombres que fueron destacados en la palabra de Dios. Y uno de ellos fue Noé. ¿Recuerdas que estuvimos hablando sobre Noé? Porque yo sí me acuerdo. Bueno, estuvimos hablando sobre Noé y lo que él dejó marcado en la palabra de Dios. ¿Por qué se habla de Noé? ¿Por qué la historia de Noé es algo tan impactante? ¿Recuerdas que estuvimos hablando que esto conecta la fe con la obediencia? ¿Recuerdas? Estuvimos diciendo que todo sacado de la palabra de Dios. Estuvimos diciendo que en ese tiempo había demasiada, exagerada, muchísima, bastante maldad. En ese tiempo había de todo lo que te puedas imaginar. Y Dios, recordemos que pensamos que Él estaba entre triste, molesto. ¿Por qué? Porque la creación de Dios somos nosotros, los hombres, ¿verdad? Entonces, ver todo eso, ver todas las cosas que estaban pasando, no había respeto, había violencia. Tan solo decir que la maldad estaba fuera de control, era demasiado lo que estaba pasando. Dios había dado cuenta de todo eso. Para Dios, nada se esconde. Dios se da cuenta de todo. Y Él se daba cuenta cómo estaba el mundo en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, pero había alguien que sobresalía, que Dios lo podía ver de entre toda la maldad que existía, y él era Noé. Noé era una persona que obedecía a Dios a pesar de lo que pasara alrededor, a pesar de lo que él le dijeran o se presentara en ese tiempo. Él obedecía a Dios y para él era importante agradar a Dios, ¿verdad? No a los hombres, sino a Dios, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a leer el versículo que vimos ese día, o sea, hace el domingo, y dice así, Génesis 9:13, mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Bueno, ¿por qué puso esto? Recuerda que estuvimos diciendo que Noé estuvo haciendo, por mandato de Dios, una arca, ¿verdad? En donde subirían él, sus 3 hijos, las 3 esposas de sus hijos y su esposa junto con parejas de animales, ¿verdad? Bueno, esto dijo Dios que iba a llover 40 días y 40 noches, ¿verdad que sí? Sí, bueno, pero no iban a quedar ellos afuera, ellos iban a estar dentro del arca, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios había visto la obediencia y la fidelidad con Dios, ¿verdad? Que para Noé no era más importante lo que estaba pasando ahí afuera. Yo me imagino que Noé tal vez les hablaba y ellos se burlaban, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estaban viendo que Noé estaba construyendo algo fuera de serie, ¿verdad? Bueno, entonces tal vez ellos dijeron, está loco, ¿qué le pasa? O cosas que ya vimos en la otra clase, ¿verdad? Y vamos a entrar en ese tema, en que a veces a nosotros como cristianos o como que queremos obedecer a Dios, queremos caminar como Dios quiere, se pueden burlar de nosotros o nos pueden decir, ay, sí, tú porque te crees mucho, porque eres cristiano, porque hablas de Dios y bla, bla, bla. No, eso no te debe de importar. Cuando tú oras afuera, en un restaurante
o que vas a empezar la comida, o que vas a empezar un examen, o lo que sea, que lo quieres poner en las manos de Dios, y la gente se burla de ti, ay, ¿por qué oras? O ¿por qué esto? O ¿por qué el otro? No te importe. Lo importante es que pones a Dios primero en tu vida. Pase lo que pase, Dios tiene que ser el primero en tu vida. El día lo pones en manos de Dios. Cuando te levantas, Dios, pongo este día en tus manos y que se haga lo que tú quieras, ¿verdad? Cuando comes, Dios, gracias por estos alimentos te doy. Dios, gracias por un día más. Dios, gracias. Tú empiezas y entonces, ¿qué estás haciendo? Poniendo las cosas en manos de Dios. Eso es importante porque estás poniendo primero que nada a Dios. Muy importante. Ahora, todas las personas que miraban en ese momento que Noé estaba construyendo el arca, me imagino que le preguntaban qué era. Noé les dijo qué era, ¿verdad? Bueno, cuando Noé comunica todo esto, la gente sigue haciendo sus cosas, sigue portándose mal y poniendo como tal vez a Noé como que, ay, mira, ¿qué quiere? O sea, ¿qué le pasa? Es muy importante que todo lo que Dios te diga que hagas, lo hagas. Porque si Dios te lo dice, porque viene aquí, es porque es verdad. Es porque va a pasar. Hay cosas que ya pasaron, que están pasando y que pasarán. Pero toda la palabra de Dios se cumplirá. Recuerda que Dios dijo a Noé que se subiera y que ahí se mantuviera. ¿Recuerdas que dijimos que Noé estuvo esperando hasta que abrió la ventana y entonces miró y miró y dijo, wow, pero ¿qué mandó primero? Un cuervo, pero el cuervo regresó y después mandó un ave, una palomita para que fuera y regresó la palomita y se fue y regresó con una ramita de olivo en su boquita y regresó. Y entonces eso le hacía entender a Noé que todavía no era el tiempo para salir, ¿verdad? Entonces, después la palomita ya no regresó. Pero esas eran buenas noticias, porque quería decir que ya había un lugar para que pudieran bajar y pudieran salir del arca después de tanto tiempo, ¿verdad? Porque llegaban los 40 días, pero todavía se esperó más, y todavía se esperó más, y todavía se esperó más. Entonces, ¿para qué? Para estar listos y volver a empezar otra vez a poblar la tierra. Dios había acabado con todo en ese tiempo. Llovió, llovió y llovió y llovió y hasta que se inundó. Eso se le llamó diluvio, que era lo que iba a pasar, ¿verdad? Y pasó. Si Dios dice que será, es porque va a ser. Así que cuidadito. Bueno, entonces, ¿qué llegamos a ver? La obediencia y la fe de Noé. Fe creyendo en lo que Dios decía. Obediencia, porque si tú estás creyendo, obedeces lo que Dios te está diciendo, ¿verdad? Es importante que nosotros obedezcamos. Por ejemplo, vamos a poner ahorita, si a ti te dicen en algún lugar, oye muchacho, ponte por favor la mascarilla para cuidarte, lávate tus manitas con antibacterial. Bueno, límpiate, ¿verdad? Porque no te puedes lavar es con jabón. Pero, ¿y qué haces? Te lo pones, ¿verdad? No salgas, no salgo. ¿Por qué? Por seguridad, porque estoy obedeciendo a las autoridades de donde yo estoy viviendo, ¿verdad? Bueno, entonces, eso es obedecer. Aunque se burlen de ti, ay, que parece ninja, que no sé qué, que no sé cuánto, que te digan que porque tú traes tu cubrebocas, mira qué bonito. No importa, no importa. Tú obedeces a las autoridades, porque tú te cuidas y cuidas a los demás. Son formas de obedecer, son formas que le agradan a Dios, son actitudes que le agradan a Dios de un buen ciudadano. Acuérdate que tenemos que reflejar que somos cristianos, que obedecemos la palabra de Dios, que obedecemos a nuestras autoridades como nos dice Dios y seguimos reglas por el bien tuyo, el bien mío y el bien de los demás, ¿ok? Recuerda que esto pronto pasará,
y después ya no vamos a tener que utilizar eso, pero por el momento sí. Y por el momento tenemos que ser obedientes delante de Dios y de nuestras autoridades, dar un buen ejemplo a los demás, ¿ok? Bueno, eso es importante. Así como Noé obedeció a Dios y no le importó lo que dijeran alrededor, así tú, si tú oras, si tú vas a la iglesia, si tú lees la Biblia, eso le agrada a Dios. Ser un niño obediente, un niño que brilla dentro de alrededor, en el centro de todo lo demás. Dios está observando y está viendo qué diferencia haces tú de los demás y cómo brillas tú entre la oscuridad. ¿Por qué? Porque estoy caminando como un hijo de Dios, siendo obediente. Porque si yo creo en Dios, aún no viéndolo, y obedezco, eso es lo que a Dios le agrada. Así es. Entonces, vamos a ver nuestra actividad de hoy, que es súper fácil, súper rapidísima, y es para siempre, acuérdate, porque es algo que nos queda aquí, pero aquí también. Y podemos aplicarla allá afuera, diciéndole a los demás. Vas a ocupar una hojita. Recuerda que si no tienes hojita blanca, puedes utilizar la hojita que tú quieras, ¿ok? Con la que tú te sientas más tranquilo. Entonces, yo ocupé en esta ocasión mis pincelines gruesos, permanentes, ¿verdad? De estos. Pero tú puedes ocupar tus colores de madera o crayolas, lo que tú quieras usar. Es más, hasta lo puedes hacer con papelitos si tienes de colores, lo puedes hacer, no importa. Lo importante es que hagas la actividad y que te acuerdes de qué se habló, de que Noé fue una persona sobresaliente en la Biblia. Y aún hasta el día de hoy, después de miles de años, se habla de mucho tiempo. Mira, yo hice mi arco iris y en medio le puse el versículo, ¿verdad? Génesis 9:13. Y abajo puse a mi familia, mi esposo, mi hija Natalie, mi hija Samantha, mi hijo Samuel, y me puse a mí. ¿Por qué? Porque la promesa no fue nada más para Noé. Aquí dice que la promesa fue para la tierra también. ¿Y dónde vivimos nosotros? En la tierra. Así que nosotros también somos parte de la promesa, ¿verdad? Cada vez que tú veas el arco iris, recuerda que el arco iris fue puesto por Dios en el cielo, recordándonos la promesa de que jamás acabaría el mundo en agua otra vez, ¿ok? Esa es la promesa, esa es la firma de Dios en este pacto importante, que lo hizo con Noé, pero es para todos, ¿ok? Entonces, tú puedes hacerlo en tu casa, te puedes tomar una foto y me la puedes subir o me la puedes mandar, ¿ok? Ahí dejamos los datos abajo del video, ¿ok? Y recuerda, es rojo, naranja, amarillo, verde, azul y el otro es, vamos a poner aquí, yo lo puse como azulito porque no tengo el color que es aquí en medio. Y después puse el morado. ¿Yeah? Bueno, es con lo que tú tengas en tu casa, ¿ok? No te quiebres tu cabecita. Es con lo que tú tengas en tu casa, ahí, ¿verdad? Y entonces el versículo y pones a tu familia aquí abajo. Me gustaría verlo, ¿ok? Bueno, esto fue todo lo de la clase de hoy. Espero te haya gustado y espero ver los resultados de lo que tú hiciste en tu casita. Síguete guardando en tu casa, cuídate y cuida a tu familia, ¿verdad? Espero y todos se encuentren muy bien. Antes de despedirnos, recuerda que tenemos que orar. Cierra tus ojitos y yo voy a llevar la oración, ¿ok? Amado Dios, te doy gracias, Señor, por este día. Gracias por tu enseñanza. Gracias por la vida de Noé y porque podemos hablar de él hoy, que es un gran ejemplo de obediencia y de fe. Gracias, Señor, por dejarnos estos historias verdaderas
de las que se pueden contar hoy y podemos, Señor, tomar esas historias para ponerlas en nuestra vida. Gracias te doy por los niños, sigue cuidando sus familias y síguenos cuidando, Señor. Sabemos que tú eres más poderoso que el coronavirus y que cualquier cosa. Gracias te doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Recuerda, es muy importante. Si tú no has aún recibido al Señor en tu corazón, hoy puedes hacerlo. Es rapidísimo. Recuerda, tenemos que reconocer que hemos pecado. Recuerda que en la vida de Noé, en ese tiempo, la maldad crecía y crecía y crecía. Todo lo que va en contra de Dios se llama pecado. Es pecado. Todo lo que pensamos, decimos y hacemos que no le agrada a Dios. Cuando tú reconoces eso delante de Dios, Dios te va a perdonar. Cuando tú reconoces que Dios vino a esta tierra, que Jesucristo murió en una cruz, pero al tercer día, 1, 2, 3, Él resucitó. Eso quiere decir que Él volvió a vivir y que está hoy esperando a que tú le recibas en tu corazón. Después de esto, tú le dices, yo quiero que escribas mi nombre en el libro de la vida, y Él lo va a hacer. Pero esto no acaba aquí. Recuerda que cuando tú recibes a Jesús en tu corazón, tú te vuelves un hijo de Dios. Entonces, como hijo de Dios, tenemos que buscar de Dios. ¿En dónde? En su palabra. Buscar. Lee el libro de Marcos. Cuando tú recibes al Señor y empiezas a leer el libro de Marcos, eso a mí me lo recomendaron para los niños en una escuela que fui bíblica, ¿verdad? Bueno, después de eso, tú lees, alabas a Dios, escuchas canciones de Dios y hablas de Jesús, de lo que Jesús hizo en ti, porque ahora has vuelto a nacer y eres una nueva criaturita en el Señor. Y cuando acabe lo del coronavirus, podemos asistir a la iglesia. Eso es importante, ¿ok? Síguete cuidando. Dios te bendiga y nos vemos muy pronto. Cuídate. Bye.